Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sembrando Diálogos. Aprovechamos de saludar a todos nuestros oyentes, tanto por el canal de Spotify, de YouTube, y también de agradecer a nuestros oyentes y a los trabajadores de la Radio Universidad Central. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien en este nuevo martes, ¿cierto? De Sembrando Diálogos. Hoy día con un tema que es entre novedoso para algunos, extraño para otros, interesante, por supuesto, ese es el tópico de Sembrando Diálogos. Y hoy día vamos a hablar sobre el tema de disruptores endocrinos. Yo no sé si ustedes han escuchado esa palabra o no, pero hoy día vamos a hablar de esta temática desde qué son, qué tipos existen, cómo afectan a nuestro cuerpo, ¿cierto? En distintas áreas y ámbitos, dónde los podemos encontrar en nuestra vida cotidiana y obviamente qué es lo que podemos hacer para, por supuesto, tratar de disminuir, ¿cierto?, su impacto en nuestra vida. Por lo tanto, los invitamos a todos a quedarse, ¿cierto?, en este tremendo programa con un tema que es bastante reciente y que creemos que puede ser de muchísimo interés para todos quienes nos acompañan hoy. Ujú. Bien, entonces, obviamente esta vez nosotros queríamos partir igual explicando qué son estos de los disruptores endocrinos, porque es verdad que si bien hay mucha gente que ya conoce, maneja, también hay gran parte de la población que desconoce a qué hace referencia o incluso nunca ha escuchado el término, ¿ya? Así que creemos que lo primero es contarles que este concepto de los disruptores endocrinos tiene que ver con compuestos químicos, perdón, ya empecé a mezclar las palabras, disculpen, compuestos químicos o mezclas como a resultado de la actividad humana, ¿cierto? Como de la industria, que se ha comprobado que influyen en el sistema endocrino y por ende, si afecta a nuestras hormonas, tiene un impacto en nuestra salud, incluyendo en dosis bajas. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso, es decir, mira, se generan debido a el proceso de industrialización, perdón, eh, se van generando ciertas sustancias que hoy en día tienen la capacidad de alterar nuestro funcionamiento. Consu, ¿cómo fue tu acercamiento con esto? Ay, perdón, justo te corté el vuelo, parece. Está que está bien. Mira, ¿sabes qué? Es súper interesante porque cuando yo escuché del término disruptores hormonales, yo dije, no me suena a nada. Sé como que esto mandarín, no tengo idea de qué se trata. Hace un tiempo empecé a averiguar un poco el tema, em, pero ¿sabes qué fue súper heavy? Porque yo llegué a descubrir o averiguar del tema por una amiga que tiene una hija que tiene alergias de distintos tipos y alguien de su círculo médico, de su círculo clínico, le dijo, oye, ¿podrías averiguar sobre disruptores hormonales? Y ella me preguntó a mí y yo le dije, no tengo idea. Déjame averiguar a ver qué es lo que saco en limpio. Y así me empecé a acercar un poco a la idea de los disruptores endocrinos o hormonales, como le dicen algunas personas también, eh, y que al final efectivamente tiene que ver con lo que decías tú, esto de que cada cosa que nosotros consumimos tiene ciertos elementos químicos que se han utilizado para poder, ya sea equilibrar ese producto, mantenerlo más tiempo, evitar ciertos procesos de descomposición, mil cosas en el fondo, porque depende de qué tipo de, mm, de producto estemos conversando, es el tipo de disruptor también al que nos estamos enfrentando. ¿Ya? Entonces, efectivamente, es algo que está en casi todas partes, eso es lo que yo entiendo, como en muchos productos diversos, y por lo tanto es importante entender que, aunque parezcan inocuos, no lo son. Y eso va a tener un correlato, ¿ya? En la funcionalidad no solo física. Yo quiero como plantear de que, claro, nuestro cuerpo se ve afectado y cuando nuestro cuerpo se ve afectado, todos nosotros, ¿ya? Acuérdense que nosotros en este podcast no separamos salud física de salud mental
porque somos un ser integral. Sin embargo, para dejarlo muy claramente, cuando nuestro sistema endocrino, nuestras hormonas, eh, tienen un funcionamiento distinto, también nuestra emocionalidad va a tener un impacto. Por lo tanto, estos disruptores hormonales o endocrinos, como le llaman las personas, eh, va a tener un correlato en la salud física, pero también puede tener un correlato en la salud emocional. Y desde esa perspectiva, en el bienestar en general, ya que es uno de los ejes primordiales de las personas. Así que mi acercamiento respondiendo a tu pregunta ha sido más bien desde la perspectiva más teórica, más como de poder entender un poco más de qué se trata y de poder acompañar a personas a las que le han dicho que esto podría ser parte o causa parcial de lo que les está ocurriendo como en eventos de salud puntuales, ya, pero Mm, no desde una perspectiva más personal, sino más de acompañamiento. mm. Sí, ¿Y en a tu caso? mí, en mi caso, me gustaría aportar que sí estoy un poquito más involucrada, pero tampoco en un nivel como de expertise, así que quizás me pongo el parche antes de la herida por si digo algo, quizás nada que ver, porque siento que estoy como en ese proceso de poder aprenderlo. Y ahí brevemente compartirles que yo vengo escuchando de este tema hace muchos años porque a mí me interesó mucho, no sé, aprox 2018, todo el tema de la cosmética ecológica, pero porque me gustaba mucho la idea de que, bueno, fuera algo más natural, como que fuera creado por mí, y me gustaba el tema del maquillaje, como que me emocionaba crear colores, cosas así, y ahí recuerdo que tuve la primera clase de los disruptores endocrinos, pero para ser muy honesta, no sé si presté la suficiente atención como la tengo hoy en día. Después, obviamente, en parte de una formación que realicé, tuvimos también estos espacios de revisar los disruptores endocrinos y empecé a tomar como más conciencia. Pero creo que mi punto culmine como de wow, de conciencia, de cómo necesito sentir, o sea, sentí que tenía que tener más cuidado con este tema, fue cuando ya recibí mi diagnóstico de endometriosis y empecé a comprarme algunos libros, a leer información y empecé a leer artículos y información en los libros de cómo poder cuidar de una manera ambiental como la enfermedad y hablaba mucho de la disminución de los disruptores endocrinos en distinta bibliografía y distintos libros. Entonces, quizás acá contarles que, por lo menos en mi experiencia, voy a hablar un poquito de lo que pasa como con los estrógenos. Quizás hay algunos puntos más específicos con algunas de las otras hormonas, pero yo en lo personal no lo conozco tanto, ¿ya? Pero sí contarles que lo que ocurre, por ejemplo, con los disruptores endocrinos es que eh, muchos disruptores o sustancias van a imitar a los estrógenos, imitan la acción de los estrógenos y se llaman como senoestrógenos, ya o sea, no son estrógenos reales porque nuestro estrógeno en verdad tiene muchas funciones que son positivas. Ahora, todo es desbalance, tiene riesgo. Ya, entonces si tenemos mucho estrógeno, hay muchos síntomas que una puede tener cuando hay un desbalance de los estrógenos, Mm. que afectan, como decías tú, con la salud, el cuerpo, la funcionalidad. Entonces acá se habla de que estas sustancias químicas, estos senoestrógenos, imitan la acción del estrógeno en el organismo, ¿ya? Y se encuentran en todo lo que nos rodea y las mujeres estamos mucho más expuestas. Entonces, imagínense que nosotras tenemos una cantidad de estrógenos y estamos expuestas en el ambiente a otros tipos de estrógenos que son sintéticos. Y ahí es donde se genera como este desbalance que tiene una serie de síntomas y tiene como este impacto. Entonces, yo por lo menos con su y a nuestra audiencia pude como entenderlo mucho más cuando también comprendí que la endometriosis es una enfermedad que se asocia al exceso de estrógeno, como a mucho, Claro. mucho, mucho estrógeno. Entonces, obviamente, en todos los artículos y en todos los libros como de
tratamientos que habla como quizás más naturales o ambientales, mencionaba como lo importante de poder disminuir la exposición a estrógenos sintéticos, porque así también tu cuerpo y tus hormonas pueden estar más en balance. Entonces, desde ahí que también surge un poquito el interés de poder estudiarla y poder como compartirlo hoy en día, pero sí dejando bien en claro que es algo bien reciente. Mm. Entonces, yo creo que este tema quizás puede ser muchísimo más profundo de lo que conversemos hoy día, pero sirve para plantar ahí una semillita. Y- Yo quisiera como hablar respecto a lo que estaba como, o sea, tomar un tema de lo que mencionaste. Como nosotros estábamos hablando que son sustancias químicas, compuestos químicos que son externos, ¿cierto?, al cuerpo, eh, y tú hablaste de la imitación, yo quisiera decir que lo que yo he podido como estudiar respecto al tema, plantea de que los disruptores hormonales o endocrinos pueden generar cuatro cosas en el cuerpo. Mm, Una es la imitación, que es lo que hablabas tú, como que algo que no es, pareciera como que sí fuera, como lo hablabas en el ejemplo del estrógeno, ¿no es cierto? Y empieza a generar más síntomas de algo porque en el fondo lo que hace es activar cierto receptor celular en nuestro cuerpo y eso va generando más síntomas. Pero también puede hacer el efecto contrario, que es bloquear, ¿cierto? Como la hormona natural, y eso, por supuesto, va a impedir el efecto normal que tendría nuestras hormonas en el cuerpo. ¿Ya? Y eso, por supuesto, con todo, dependiendo del tipo de hormona, el tipo de problema con lo que nos vamos a encontrar. También lo que puede hacer es alterar, por ejemplo, lo que yo sé, el transporte de ciertas hormonas o la formación de ciertas hormonas o favorecer la eliminación más rápida de ciertas hormonas. Entonces, por esa razón aparecen los síntomas, porque efectivamente hay una hormona que se produce a veces de manera alterada, a veces no se produce pero no se logra transportar bien en el cuerpo o a veces se elimina más rápido. Tenemos como pareciera ser menos hormona dando vuelta. Y la otra opción que yo también supe tenía que ver con que hay ciertos disruptores en particular que pueden afectar el núcleo de nuestras células, que son lo que mm, conforma a todos ciertos los órganos del cuerpo, que es donde está nuestro material genético, el ADN. Y ahí los que nos escuchan y son estudiantes probablemente, ya sea de carreras de salud o estudiantes a lo mejor de colegio que están viendo esto, ahí, ¿cómo se llama? Recordar la célula. Adentro del núcleo está nuestro ADN y existen ciertos disruptores que son capaces de llegar hasta ese punto y modificar nuestro ADN. Y a propósito de eso, generar un cambio tal en la función celular que dejar de producir o producir una hormona como con ciertas características distintas que hacen que no se pueda conectar con la célula a la que va dirigido. Es como si llegáramos al, ¿cómo se llama? Aquí voy a dar un ejemplo que puede sonar raro, pero es como si uno llegara como a Correos de Chile y cambiara el paquete, ¿cierto? Que tengo que mandar a X dirección y cuando llega allá no cabe, entonces no lo puede recibir, porque en el fondo cambia la forma, ¿no? Y en claro. ese contexto, por eso es tan importante como conversar de estos disruptores, porque efectivamente hay algunos disruptores que son externos a nuestro cuerpo, que son de origen más natural, y hay otros disruptores que son netamente químicos, ¿ya? Sí, yo creo que es importante hacer esa diferenciación eh, y por lo mismo es importante mirar, ¿cierto?, los efectos que esto puede tener. Porque yo no sé si tú, probablemente tú en el estudio también lo has visto, pero de hecho, como que los disruptores hormonales actualmente se estudian a propósito de muchas dificultades, no solo en el ámbito, voy a decir, de la fertilidad o de lo menstrual, sino también en enfermedades más inmunitarias, en procesos inflamatorios, en procesos neurodegenerativos. O sea, como que pareciera ser que los disruptores pueden afectar o ser como, ¿cuál es la palabra? Como en la plataforma en la que podrían ocurrir, ¿cierto? Cambios Mm, en estas distintas áreas y podrían explicar incluso la generación de ciertas patologías en estas distintas áreas, como lo inflamatorio, lo inmunológico, lo hormonal, lo neurodegenerativo, entre otras cosas. Entonces, como esto es un área que está en proceso de investigación, ¿cierto? Es importante estar como mirando también la nueva literatura que va saliendo a propósito de este tema.
exacto. Y ahí quizás entonces, aportando también a lo que tú decías, y sintetizando, como pensar y entender que estos disruptores alteran el funcionamiento en distintos ejes. Entonces, está lo que hablábamos de la imitación, ¿cierto? Que va a afectar la expresión incluso de los tejidos, la producción natural o correcta de algunas hormonas. Se pueden unir a receptores antagonistas de hormonas, va a alterar, como tú decías, si ingresa a la célula y altera el ADN, altera la expresión genética, afecta en cómo se van procesando las señales. De hecho, si cambia lo genético, también esto se va a transmitir en diferentes generaciones, altera la síntesis, el transporte de las hormonas, la metabolización, la excreción hormonal, dificulta que se elimine el exceso de estrógeno y todo esto, tal como tú decías, va a generar que el cuerpo reaccione de cierta forma y se vincula a la aparición de distintas enfermedades, como por ejemplo en el caso de la endometriosis, y discúlpenme lo repetitiva, pero como yo les decía, tiene que ver con una enfermedad, no es lo único, pero se da también porque en el cuerpo hay mucho estrógeno. El estrógeno, ya les hemos dicho que tiene funciones que son maravillosas y una de sus maravillosas funciones es que es quien permite que prolifere el tejido endometrial. Entonces, si yo tengo mucho estrógeno en el cuerpo, va a proliferar mucho tejido endometrial y se va generando este tejido que es parecido, que se implanta en otras zonas del cuerpo, que es lo que ocurre en la endometriosis. Entonces, por ejemplo, por eso en la endometriosis es tan relevante poder tener muy balanceada las hormonas y muy regulado, porque si yo tengo mucho estrógeno, no se trata de no tener, pero yo tengo que tener el equilibrio entre mi estrógeno y mi progesterona. ¿Por qué? Porque el estrógeno crea endometrio, la progesterona se lo come. Entonces, si yo tengo un exceso de estrógeno y poca progesterona, la progesterona no puede regular y comerse todo ese tejido como extra. Entonces empiezan a aparecer las placas, empiezan a aparecer las lesiones. Entonces, imagínense lo importante que es en esa enfermedad poder también tener ojo de que hay cosas de que nos pueden estar generando que nuestro estrógeno no se sintetice bien, que haya un aumento, que esté más en el torrente sanguíneo, que la microbiota lo filtre, que el intestino pase, ¿cierto? Entonces, es un temazo. Y esto no solo, obviamente, tiene relación con la endometriosis. Y contarles que existen más de 2000 tipos de disruptores endocrinos. Pero hoy queremos contarles con la Consu algunos de los más conocidos. Y quizás podríamos partir con el BPA. Consu, ¿tú has escuchado del BPA o bisfenol A? Lo he escuchado, pero no sé si tengo tan claro cómo el efecto, pero sí lo he escuchado. Lo leí incluso. Ya, yo tampoco. Recién he empezado así como a profundizarla, pero sí, no sé si se han fijado en que cuando uno se compra algún potecito plástico o una botellita, algunos vienen con, con un letrerito que dice libres de BPA. Sí. Ya, bueno, el BPA tiene que ver con en los plásticos, ¿ya? Que es el bisfenol A, y lo podemos encontrar en resinas, polímeros, en plástico, entonces en las botellas plásticas, en todos los alimentos que puedan tener algún tipo de revestimiento plástico, en las mamaderas, en los chupetes, en los tupper, ya cualquier comida empaquetada, entonces si bien, obviamente, hoy en día hay instituciones que se encargan de regular la cantidad, el plástico en realidad es uno de nuestros peores enemigos. Y lo más terrible es que es una de las cosas que más usamos, porque hoy día Lo- muchas cosas son plásticas. todo es plástico. O sea, yo la otra vez, miren, hay un documental que vimos hace poquito con mi pololo, lo obligué a verlo. Eh, Porque claro, como que siempre conversamos con él y cuando yo le digo ciertas cosas, aquí lo voy a echar al agua,
como que él me ha dicho como hoy a veces me cuesta como entender todo porque nunca lo había escuchado. Entonces yo en un momento le reclamaba porque sentía que él me encontraba como media colorienta, ¿cachai? Como esa era la sensación que yo tenía, así como ya que exagera se está volviendo loca y que me lo han dicho. Siendo que yo en lo personal, quizás si estoy un poco loca, no lo sé, pero siento que he ido como bien tranqui investigando esto. No sé, no me siento así como, tengo que eliminar toda mi ropa y mi plástico y mi vida, pero sino que de a poco, porque obviamente también requiere una inversión de energía y también económica, eh, porque los productos que son de mejor calidad y que tienen más cuidado con esto, efectivamente son más caros. Entonces también Obvio. aquí, y yo creo que incluso entendiendo todas las dificultades que hay, deberían visibilizarse más, debería haber más accesibilidad, debería haber más políticas públicas. Pero bueno, sin desviarme, obligué con lo que estaba diciendo que obligué a mi pololo a ver un documental, le dije, ya, pues veámoslo, y me dijo, ya, sí, 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 y es uno que salió en Netflix hace muy poquito, que se llama como Detox de Plástico, si no me equivoco. Algo, pero uno lo puede encontrar. Y es un documental que sigue a una científica investigadora del tema de los disruptores endocrinos, no recuerdo exactamente ahora su nombre, pero el documental es muy bueno, se centra un poco en qué está pasando con el efecto de los plásticos a nivel de la fertilidad, ¿ya? Obviamente ahí van explicando muchas cosas también, pero el documental va siguiendo a distintas parejas que llevan muchos años intentando ser padres y que no han podido. Entonces, hacen todo el proceso de educación y Ujú, toda la intervención que hace esta científica con su equipo es que estas personas puedan cambiar sus hábitos y sus rutinas y que todas ellas, rutinas, hábitos, puedan ser cuidadosas en términos de alimentación y de disruptores endocrinos también. Entonces, por ejemplo, parte, no sé, los invitan a cambiar muchos de los productos, a sacar el plástico de la cocina, a poder comer cosas más ecológicas, como para tener cuidado con los pesticidas, por ejemplo, a cambiar los productos del baño, que también son todos de plástico. Y es sorprendente cómo mejoran de manera significativa, por ejemplo, la salud y la fertilidad realizando modificaciones ambientales. Si lo pueden ver, sugiero verlo, eh, porque, por ejemplo, en los estudios ya han demostrado que el contacto con plásticos se asocia con la obesidad, se asocia con la diabetes, se asocia con la ah, infertilidad, con las disfunciones sexuales masculinas, ¿ya? Eh, y con incluso con conductas más atípicas en infancia que se está estudiando hoy en día. Entonces, wow, ah, es un temazo. Como los plásticos tienen una acción que es antiandrogénica. Los andrógenos son, por ejemplo, es la testosterona. Entonces, en los hombres altera la producción de la testosterona. Y en ese documental era muy bacán porque, claro, como que siempre, cuando hay muchos problemas de fertilidad, se centra en la mujer, como en la mujer que no puede quedar embarazada. Pero acá, como que analizaban, obviamente, cada cierto rato, toda la calidad de los espermios que tenían los hombres y obviamente cambiaba mucho cuando mm. reducían su exposición a a los plásticos. En ese contexto, perdón, me estaba moviendo, en ese contexto creo que es importante, yo me acuerdo cuando era más chica, siempre me decía una señora que era amiga de nuestra familia, no caliente, no caliente la comida en el pote plástico en el que lo guarda en el refrigerador. Y yo decía, Sí, ay, la señora acuática. Póngalo en un sí, plato, me decía, póngalo en un plato. Y decía, "Ah". Bueno, ahora sabemos, los estudios demuestran que calentar la comida en plástico, como lo hacemos la mayoría de los humanos, metiendo la cuestión al microondas, efectivamente tiene un impacto. Y eso tiene que ver con que, bueno, lo que hablábamos recién, ¿no? Como que a medida que ha ido cambiando la vida, la forma en que vivimos, por supuesto nos hemos visto expuestos a distintas cosas, a distintos compuestos que se hicieron con la mejor intención, pero que a la larga nos hemos dado cuenta que generan o que tienen un impacto, ¿cierto? En cómo las personas
nos enfermamos, vivimos, ¿cierto? Y eso es importante tenerlo en consideración porque al final nuestros entornos determinan nuestra salud. Ya, eso es algo que Exacto. viene hablando la Organización Mundial de la Salud hace mucho tiempo, que nosotros lo llamamos en salud los determinantes sociales de la salud. Y que tiene que ver con dónde nosotros crecemos, dónde nosotros trabajamos, dónde nosotros nos desarrollamos, dónde nosotros vivimos, ¿ya? Entonces, este tema de los disruptores endocrinos y todas estas sustancias que nos pueden afectar, tiene que ver también con eso, como en dónde vivimos. Hay zonas, por ejemplo, en Chile, eh, que están más expuestos, ¿cierto?, a ciertas sustancias más tóxicas a propósito de la minería o de otros elementos como, voy a decir así, eh, de producción, ¿cierto? Dependiendo de la zona en la que se encuentran, o de pronto por ciertos trabajos, hay gente que están más cercanos, ¿cierto? A ciertas sustancias como los pesticidas o los plaguicidas, ¿cierto? Que pudieran afectar a la salud y así un montón de cosas. Entonces, creo que es importante mirar que este tema que parece como un poco, no sé, como, voy a decir así, exagerado para algunas personas, si tiene un correlato importante en cómo nosotros vivimos nuestra salud o nos enfermamos. Eso es lo primero que quiero decir. Y lo Mm, segundo es que, como bien la Andrea nos comentaba recién, de ciertas sustancias, de una sustancia en concreto, que es la que está en los plásticos, hay otras que estoy segura que ustedes conocen, que han escuchado, como por ejemplo los parabenos. ¿Han mm, escuchado los parabenos? Porque ese yo creo que todos los hemos escuchado, y sobre todo en el mundo más cosmético, en el mundo como más de la higiene personal, ¿no? ¿Por qué? Porque es ahí donde siempre, si usted mira su champú, usted va a su baño ahora y mira su champú, dice libre de parabenos. Y yo creo que todos leímos ese libre de parabenos en nuestra vida sin tener idea de que era un parabeno. ¿No? No tengo idea en qué me beneficia a mí que eso no tenga parabenos, pero si dice que no tiene, está bien. Ya. Pero es que tiene que ver con eso, con esto mismo. Es una sustancia más que tiene un efecto, ¿cierto?, en la corporalidad de las personas y que además se utilizó históricamente y por mucho tiempo en temas que tenían que ver con la higiene personal, champú, jabón, cremas, miles de cosas que tienen que ver como con lo que nosotros llamaríamos nuestra higiene personal. Imagínense que nosotros a lo mejor usamos en algún momento alguna sustancia que sí lo contenía y lo echamos directamente en nuestro cuerpo, en nuestro pelo, lo ocupamos en nuestra piel, lo ocupamos en nuestras manos, o sea, imagínense, ¿ya? Y bueno, y en nuestra comida, y en, no sé, mil partes donde podría haber estado este tipo de sustancia, ¿no? Entonces yo creo que es importante entender que todos estos elementos que parecen inocuos y que parece que solo afectan nuestra salud física, sí tienen un correlato en nuestra salud mental. Y hay estudios recientes que de hecho muestran cómo ciertos disruptores endocrinos afectan a nuestra salud mental porque afectan nuestro funcionamiento cerebral. Entonces, como nuestro sistema en nuestro cerebro empiezan a liberarse ciertas sustancias que son los neurotransmisores de manera distinta, a propósito de los disruptores hormonales, entonces, eso va a tener un correlato en mi ánimo, eso puede tener un correlato en mi ansiedad, eso puede tener ajá, un correlato en mi capacidad de responder al estrés, o en mi capacidad de dormir bien, en mi capacidad de, no sé, resolver problemas, de estar atento, de, ¿cómo se llama?, de poder utilizar mejor mis recursos cognitivos. Entonces, efectivamente, esto que parece como si fuera como ciencia ficción y una distopía, realmente no lo es y tiene un correlato en el bienestar general, físico, mental, emocional, social, o sea, en todos los ámbitos de la vida. Ahora, yo creo que ustedes deben estar pensando, changos, ¿qué hacemos si eventualmente todo, o pareciera ser que todo tiene algún elemento o algún tipo de disruptor hormonal? ¿Como que se hace? ¿No? Yo creo que todos se lo han preguntado alguna vez o se lo estarán preguntando ahora como, oye, chuta, ¿qué de aquí, hacemos? ¿qué hacemos? Rayos y centellas, ¿no es cierto? Recorcholis, ¿qué vamos a hacer al respecto? Yo creo que quizás parte de este programa, aparte de dar a conocer el tema, es también poder decirles, bueno, qué cosas podrían ayudarnos
aunque sea un poco, a no exponernos tanto a este tipo, ¿cierto?, de sustancias. Sí. Quizá antes de pasar igual a qué podemos ir haciendo como en nuestra cotidianidad, a mí igual me gustaría comentarles otro de los disruptores endocrinos que está muy, muy, muy común y que está presente en muchas de las cosas que en realidad consumimos a nivel cultural, porque como les decíamos antes, hay más de 2000. Ya, pero hay algunos que son prioritarios y que uno incluso puede aprender a leerlos ahí en los productos cuando compramos. Por eso también es tan importante y invitarnos a Conocerlos. ser consumidores responsables, como poder leer los ingredientes de las cosas y de a poco, porque también a veces ponen nombres súper raros. Pero el otro, además de el BPA y de los parabenos, están los folatos. Ah, folatos, me cuesta nombrarlo, como los talatos, perdón, quizá lo nombré pésimo, pero se escribe F-talatos. Y que también está presente en muchísimos productos que son principalmente del índole cosmético, todas las fragancias, los perfumes, los productos de aseo, las cremas, el maquillaje, los champús, ¿cierto? Como todo lo que tiene fragancia, por lo menos en Chile, tiene este disruptor endocrino. Y como también les compartía ahí la Consu, eh, no sé, pues por ejemplo, en nuestra salud como ya de las mujeres, van a afectar el crecimiento de los folículos ováricos, ¿ya? Puede dañar nuestro cuerpo lúteo, aumenta como el estrés celular, eh, va a actuar directamente en la reserva ovárica, como por eso también hay tantas personas que están teniendo problemas de la fertilidad, como les decíamos antes, y eso obviamente también tiene un correlato y un impacto en la salud mental, como los procesos que se asocian a la fertilidad y que no resultan, generan un impacto súper potente como respecto al proyecto de vida, la expectativa. Y a mí me ha tocado acompañar también a personas en estos procesos de fertilidad y nunca les han hablado de los disruptores endocrinos, por ejemplo. Entonces, y de cómo finalmente todo esto puede afectar la fertilidad. Entonces son personas que uno acompaña en las rutinas y te das cuenta que están usando muchas cosas que pueden estar afectándole la fertilidad, pero que nadie se las dijo. Incluso Claro. en procesos como de fertilidad. Entonces, es sumamente como relevante poder también educarnos y bueno, seguir profundizando y viendo como de qué lado queremos estar, porque igual también hay otros estudios que dicen que no sé, tendría que ponerte toneladas de un producto para que eso ocurra, pero hay otros que hablan de la capacidad de la permeabilidad de nuestra piel y de que basta con un poco de producto para que ya hayan alteraciones. Entonces también hay como diversas opiniones. Y obviamente también, por ejemplo, estos disruptores, como ya decíamos, tienen un impacto en la fertilidad masculina, en en el conteo de espermatozoides, en la cantidad, ¿ya? Y nosotras también igual a estos, los talatos, F-talatos, estamos más expuestas igual, po. Y acá yo creo que igual hay otro temazo, y es que tiene que ver con los roles de género. Mm, Como hay estudios que hablan de que como mujeres utilizamos alrededor de 40 productos que tienen este tipo de disruptor endocrino. ¿Por qué? Porque tenemos que vernos lindas, porque tenemos que oler bien, porque tenemos que usar maquillaje, porque nuestro champú tiene que dejarnos así el pelo, porque luego usamos el pre-champú, luego el champú, luego el bálsamo, luego la crema, la mascarilla, luego nos ponemos la crema para peinar y luego me pongo el aceite y no sé, pues me baño con un jabón y después me pongo el exfoliante, el desodorante. Entonces, como mujeres, estamos muchísima más expuestas. Y los estudios también han comprobado que altera la reproducción y el desarrollo del feto, ¿ya? mm, Eh, de hecho, es bien interesante porque este tipo de disruptor endocrino altera como la distancia entre el ano y los genitales de los niños, ¿ya? Y eso, por ejemplo, también está explicado en el documental, que habla de que cuando hay más exposición a disruptores endocrinos de este tipo,
también existen más casos de como estas alteraciones donde a los niños no les baja un testículo. Entonces, Sí, imagínense, uy, no sé, el tema es, pero gigante. Y como tú decías, los parabenos también, por ejemplo, aparte de toda la fertilidad, se ha comprobado que las mujeres más expuestas son las que más pueden tardar en concretar un embarazo. Hay más riesgo también de diabetes gestacional y también los parabenos tienen mucha más alteración con las hormonas tiroides. sí, Entonces, yo quisiera plantear un tema que tal vez tiene que ver con lo que estás diciendo y que tiene que ver particularmente con que, claro, hay estudios que dicen que, claro, tendrías que ponerte 8 toneladas de no sé qué para que puedas tener un efecto, pero hay que pensar que nosotros ocupamos estos productos todos los días, aunque sean dosis pequeñas, por años. Entonces también hay estudios que hablan del efecto acumulativo de esto. Entonces, que a propósito de la acumulación de estas toxinas o de estas sustancias en nuestro cuerpo, se generan estas temáticas que estamos conversando el día de hoy. ¿Ya? Y que yo creo que es importante como tenerlas ahí en el radar, justamente más que para asustarnos, para tomar acciones. Yo creo que mm, hoy día nosotros les contamos todo esto, no para hacerles una película de terror y se vayan a acostar muertos de susto en la sábana como le habré echado qué detergente, no sé qué suavizante le puse a mi ropa, no. Nosotros lo que queremos acá en el fondo es entregar información que les pueda ser útil para tomar acciones y para ser más conscientes en sus decisiones, para que puedan efectivamente tomar decisiones más informadas. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Todo este tema. Y de también mirar que a lo mejor parte de lo que me está pasando hoy día también pudiera estar impactada o podría estar como interceptado por esta situación de la que estamos hablando hoy. Ahora, la Andrea decía hace un segundo atrás que uno puede saber un poco más de esto cuando lee las etiquetas de los productos, que eso mm, es algo que las personas no siempre solemos hacer. Como que uno dice, ah, ya, ese está más barato, no sé qué, para adentro del carro. Y que obviamente uno entiende, porque además con un tema económico detrás, del cual no me voy a referir en este capítulo, pero efectivamente como con cómo está el costo de la vida, como dice ahí Juan Luis Guerra, entonces efectivamente, como el costo de la vida sube otra vez, uno tiende como a priorizar los gastos de una manera distinta y muchas veces uno no se sienta a mirar, bueno, eso es más barato, filo, no importa lo que tenga, pero me sirve, me lo llevo. Y está mm. bien, uno lo entiende, pero cuando uno puede tomar una decisión más consciente, a lo mejor dentro de lo más barato, que es lo que me hace menos daño, también es una posibilidad. Entonces creo que la primera cosa que yo creo que sale de lo que nos contaba la Andrea recién tiene que ver con eso, tomar conciencia de esto, conocer al menos alguno de estos y obviamente poder empezar a mirar de una manera diferente lo que compramos partiendo por mirar la etiqueta, que yo creo que es como el paso uno sería saber de esto, el paso dos, mirar la etiqueta. Yo creo que es Exacto. como así, ¿sí? Es invitar a ir tomando conciencia, a poder ir gestionando cambios de a poquito. Y quizá esto se vincula con lo que habías planteado con Su hace un rato, como cómo lo hacemos, qué hacemos, como en verdad yo comparto que puede ser muy, muy angustiante, pero creo que la idea es netamente esto de, bueno, entender que estamos en un entorno que, que le lleva, ¿cierto? Como todo esto de los disruptores por el lugar donde podemos estar viviendo, ¿cierto? Por el exceso de contaminación, por lo que va generando los procesos más industriales, por el capitalismo. Entonces estamos muy expuestos, en verdad. De hecho, yo la otra vez revisé un estudio que hablaba de como la cantidad y la presencia de senoestrógenos en el agua, en el agua, entonces, y en el agua como de la llave, ¿cachai? Entonces, y no todo el mundo quizá tiene la oportunidad de estar comprando agua todos los días o poniéndole filtros a todas las cañerías de su casa o a todos los lugares de donde sale agua. Entonces, creo que la invitación obviamente no es a eh, como sentir que hay que hacer cambios en todo, pero sí poder mirar cuáles son las cosas que sí podemos tener al alcance y que sí se pueden ir cambiando.
Y de a poquito, por ejemplo, hoy en día también está comprobado en la cocina que todos los implementos que tienen más plástico, también al momento que se utilizan pueden liberar estos plásticos a la comida, ¿ya? Y cada vez hay más plástico en nuestro organismo. Entonces, uno puede ir, no sé, de a poco comprando, en vez de la espátula de plástico, quizás puedo tener una espátula de acero inoxidable, que ya es mucho más saludable. Ya quizás no me voy a comprar toda una batería de ollas, pero de a poquito quizás me voy a comprar un sartén de acero inoxidable o de hierro forjado. También hay otros productos que no tienen disruptor endocrino, porque también hay que investigar. Nosotras acá estamos como poniendo el tema, pero hay muchas cosas y hay mucha información. Claro. Entonces, por ejemplo, se habla, y algo que ya está también muy estudiado, es la cantidad de plástico que se generan y los microplásticos que se generan cuando uno corta en una tabla de plástico. Entonces, de repente Mm, puede ser cómodo tener una tabla de madera o de acero también. Entonces, es verdad, hay cosas que sí son más caras y no siempre son tan accesibles. eh, y que por eso yo también al principio decía que esto es importante mirarlo como sociedad, tomar sí, conocimiento, poder exigir, no sé, incluso desde las políticas públicas, de que pueda regular más también todo lo que nos ofrece el mercado. Eh, sí, claro. y claramente también los precios, pero bueno, ahí estamos en otro tema. Pero sí, Entramos a otro tema. a quien pueda tener la oportunidad de quizás ir gestionando cambios, yo creo que eh, es importante, es importante. Y uno lo puede Mm, empezar así, como, bueno, puedo ir por parte, en el baño. En el baño hoy día hay muchas pastas de dientes del retail que también tienen sustancias que actúan como disruptor endocrino. Pero lo bueno es que ahora, como que también hay muchas más empresas que intentan aportar en manejar eso y hay opciones que son más accesibles, también en un supermercado, por ejemplo, acá en Chile. Entonces puede ser un poquito más elevado el precio, pero a veces no todo tampoco es tan más elevado, ¿ya? O a veces también vale más quizá un producto que tenga menos ingredientes a uno que tenga muchísimas cosas. Y eso también pasa con los alimentos. sí, Como, claro, sin como leer duda. los ingredientes, así como de repente tenemos, no sé, un pan que tiene 3 ingredientes versus uno que tiene 26, y eso también es algo que nos va a ir protegiendo como de las cosas que ponen, de los químicos, como para sostener los alimentos. Consu. Yo en ese contexto creo que también hay cosas que uno puede hacer que no tienen un costo, como por ejemplo, no sé, sabemos que las frutas y las verduras que uno compra tienen, aunque uno no quiera, cierto tipo de pesticidas o de plaguicidas, ¿cierto? Porque obviamente se producen y los usamos como para poder evitar que lleguen plagas a a nuestras verduras, a nuestras frutas, no sé qué. Pero tenemos claro que si lavamos bien las frutas y las verduras, por ejemplo, eso podría ayudar a que lo que tenga o lo que haya quedado en la parte superficial de la fruta pueda ser eliminado por medio del agua. Lo que hablabas tú de la tabla para cortar, a lo mejor preferir una tabla de madera antes que una tabla de plástico. Que yo me acuerdo que en mi casa las tablas de madera eso era como obvio. Hoy día, claro, tal vez ya no tanto en algunas casas, pero creo que uno podría volver un poco a eso. Eh, Creo que otra cosa importante tiene que ver con la ventilación de las casas. Uno cuando utiliza ciertos elementos domésticos para hacer aseo y todo eso, eh, como que también esto de ventilar los espacios para que no vayan a quedar como partículas dando vuelta que tengan que ver con eso, sin generar corrientes de aire al momento de hacer aseo. No solo cambia el aire de la casa, sino que nos ayuda también a eliminar ciertos elementos que podrían haber quedado en el aire, como volátiles, ¿no? Incluso con cosas más básicas, a lo mejor hacer aseo con guantes, ponerme mascarilla cuando lo hago para no tener que inhalar ciertas toxinas, ¿cierto? Que nos pudieran hacer mal, em, que creo que podría tener que ver con eso. Y bueno, lo que decías tú, bueno, revisar las etiquetas, obviamente. Y yo creo que el consejo de esta señora mayor que yo les contaba, pues calentar la comida en el plato y no en el plástico, a lo mejor empezar a La eliminar los ollita. tuppers o los tuppers feitos y empezar a
a usar vidrio, ¿cierto? Que podría ser calentar en la olla y no en el microondas, por ejemplo, y así, o en el horno. Hay que buscar, yo creo, las maneras de a poco ir, creo, haciendo pequeñas modificaciones o cambios. También alguien podría no querer hacerlo y está perfecto. Aquí Mm. nosotros tampoco estamos evangelizando, cambien sus plásticos, no, pero sí, lo que queremos en el fondo es, como un poco en lo que hablábamos recién, mejorar nuestro bienestar. Y yo creo que cualquier cosa que nos ayude a sentirnos mejor, a vernos mejor, a andar mejor, creo que es algo que vale la pena probar. O sea, yo creo que todos estamos en la búsqueda del bienestar físico, emocional, social. Y yo creo que en ese contexto, si esto es algo que realmente nos puede ayudar, yo creo que vale la pena probarlo. Así que yo hace no tanto tiempo empecé como a mirar como con más detalle el tema de los alimentos. Entonces yo hago eso que dices tú, como sin ser una experta en disruptores endocrinos ni mucho menos, siempre elijo lo que tenga menos ingredientes. Mm. Entonces, por ejemplo, buscando eso, la otra vez me encontré en un supermercado, no voy a decir el nombre para no generar ningún tipo de sospecha, preferencia u otro, porque tampoco acá estamos haciendo publicidad, digámoslo. Encontré una salsa de tomate que no venía en tarro de lata, sino que venía en caja y que tenía dos ingredientes. Y yo Maravilloso. dije, esto es lo máximo. Y que además estaba más barato que la salsa común y silvestre que viene típico como en ese como doy pack, ¿cierto? Con la que vienen todas las salsas. Y yo dije, me la voy a llevar y la voy a probar. La cosa estaba exquisita, muy rica, y en verdad se notaba distinto el sabor desde cuando lo cociné, de la acidez, no sé, era muy bueno. Y de ahí en adelante como que me cambié a esa salsa, como por siempre. Entonces siempre estoy comprando esa en particular por lo mismo. Y lo mismo he ido haciendo con todo, con los lácteos. He estado haciendo lo mismo, por ejemplo, de pronto con el pan envasado, de pronto cuando he tenido que comprar como galletas o cosas para, por ejemplo, compartir en alguna parte, como que siempre trato de buscar la que tenga menos ingredientes o la que declare menos preservantes también. Como que ahí voy buscando, ¿cierto? Cosas para poder ir mejorando los cereales, como que creo que eso es algo que podemos mirar. Yo tengo un ejemplo respecto a las leches. Yo amo la leche, eso es algo que no había contado antes, pero yo amo la leche. Y me gusta mucho la leche con café, la leche con té, la leche con leche, la leche con lo que sea, yo la amo. Pero buscando las leches líquidas, un día me puse a mirar en este ejercicio, a mirar las etiquetas, y me di cuenta que había leches que tenían un ingrediente, leche. Y habían otras que tenían 6 ingredientes. Y yo decía, ¿cómo es posible que esta leche tenga 6 ingredientes, de los cuales uno solo era leche y todo lo demás Mm. no era leche? Entonces yo decía como, ¿qué pasó acá? ¿Eh? ¿Por qué? Claro, como, qué raro esto. Ya, y empecé a mirar, y a lo mejor ustedes pueden hacer este ejercicio para que no crean lo que les estoy diciendo, sino que lo comprueben. Vayan al pasillo de la leche y miren las leches y se van a dar cuenta que hay leches que tienen más de 6 ingredientes en su descripción de leche. Entonces, cuando eso pase, yo dije, no compro más esta leche. Mm. Eh, Efectivamente, hay más ingredientes que no son leche que leche, entonces, ¿qué estoy tomando? ¿Cachai? Como, ¿qué es esto? Entonces, claro, creo que uno tiene que irse ajustando a medida que uno también va descubriendo y entrando un poco más como en estos temas. Siempre con el ojo en el bienestar, chiquillos. Siempre como que el propósito es eso. A lo Mm. mejor yo hoy día no puedo hacer grandes cambios, a lo mejor donde vivo, o a lo mejor por mis recursos no puedo comprar cosas más caras, pero hay cosas chicas que uno puede hacer. Y yo creo que por eso, como que yo se los cuento también, para que vean cómo uno de a poco va empezando a desarrollar estas acciones. Sí. Y a veces son más baratas. Como por ejemplo en términos de comida, la otra vez yo estaba viendo el tema de
como unas cremas, que era como la crema normal, la light, y la light tenía un millón de cosas más que la crema normal no tenía, como que la crema normal solo tenía crema de leche. Entonces, claro, tiene más grasas, sí es verdad, pero ahí quizás investigar, pensar, bueno, ¿qué será mejor? Como que coma esta vez con un poquito más de grasa o que intente comprar esta light que en verdad tiene un millón de otras cosas que igual están afectando a mi cuerpo. Y eso no nos lo enseñan y la industria obvio que también lo esconde, si finalmente es como un círculo, po. Y Obvio. allí, hoy en día, todos los artículos, los documentales, hablan igual de cómo finalmente esto es lo que también sostiene muchas enfermedades. Y acá, bueno, pasamos también de disruptores a también, no sé, alimentos ultraprocesados y otras cosas que ahí también se van mezclando con otros ingredientes que son químicos. Entonces, tenemos muchos temas, pero en realidad es como preguntarnos qué estamos consumiendo. Y a veces también entender, como yo lo veo como una inversión. Yo sé que a veces hay cosas que son más caras, eh, pero también eso va previniendo que yo me siga enfermando. Como en Claro. algunas cosas, mejora mi salud, ayuda a mi salud. No digo que sea lo único, como por favor que no se entienda así como, ah, si cambio esto, todo está bien. Pero vaya que invertir hoy en día es también invertir en mi salud en general y en mi salud del futuro. Entonces, yo por lo menos lo vivo así. Intento ver qué tengo al acceso y bueno, si no hay cosas, no hay cosas y listo, de a poco se irá cambiando. Ya, por ejemplo, ya yo confieso que a mí me gustan mucho los labiales y lamentablemente revisando los labiales que más me gustan son todos súper tóxicos, como que aparte de los disruptores también tienen sustancias químicas muy tóxicas y nocivas para la salud. Entonces yo decía, ok, se ocuparán menos, algunos lo eliminaré, el resto digo, bueno, lo voy a terminar quizás de usar y listo, ya sé que conscientemente en una de esas no voy a comprarlo más y puedo encontrar otra opción. Y yo a veces les hablo de gustos que uno podría invertirlo en otra cosa también, ¿cachai? Eh, y acá contarles que, por ejemplo, hay una aplicación que ayuda mucho con los productos de como belleza y de higiene y aseo, que es la Inci Beauty, o se escribe Inci, INCI Beauty, y con ella tú puedes escanear productos y ver como la nota que se le estableció al producto en base a los disruptores endocrinos que tiene y también distintas sustancias que pueden ser más tóxicas. Hay gente como que la cuestiona y que aparece con este argumento de que tienes que tener un millón de cosas como para que eso te vaya, tu piel lo absorba o una cantidad muy grande para que tu piel lo absorba. Pero en general, por lo menos para mí, me resulta una aplicación súper buena, súper orientadora y que me permite prestarle atención a los ingredientes que tienen los productos. Entonces, hay veces, y esto también pasa, hay cosas que, no sé, vienen con la carátula que es como ecológico, sano, no sé qué, sin azúcar, porque también nos engañan, como la industria igual nos engaña. Y de repente le analizas, les ves los ingredientes y te das cuenta que tienen cosas que son peores. O tienen eso que dicen como no tener, pero te lo tienen con otro nombre. Entonces la aplicación a mí me ha servido mucho como para aprender y para ir analizando y de repente incluso darte cuenta de lo que tú decías, Consu, como puede ser el uso como unas toallas de guagua, me acuerdo, como están las Baby Sec y esas tienen muchos productos químicos, de hecho tienen una muy bajita evaluación en la aplicación versus una toalla que podía ser un poquito más cara, pero en verdad la toalla tiene solo agua y aloe. Entonces, y esas cosas también es un beneficio para nosotros. Entonces, invitarlos a poder reflexionar, poder pensar y poder ir haciendo estos cambios como al alcance, como sin una exigencia, sino planteándolo como una duda y una posibilidad de actuar distinta. Así es. Así que yo creo que es importante que consideren estos aspectos, que vean, obviamente, que miremos lo que hemos conversado hoy, llegamos a una reflexión, ¿cierto?, de qué podemos mejorar y qué no, y cómo obviamente todo esto que hemos hablado hoy día
afecta o no nuestra calidad de vida y nuestro bienestar. Entonces, vamos a hacer como un mini resumen de todo lo que conversamos hoy día, porque pucha que hablamos cosas, ¿cierto? De las cosas más importantes. Primero dijimos que eran los disruptores endocrinos o hormonales, ¿cierto? Que eran estas sustancias que podían engañar de alguna manera a nuestro cuerpo, que eran externas, ¿cierto? Y podían inhibir, bloquear, enmascarar, ciertas funciones hormonales y eso podía generarnos ciertas enfermedades. Hablamos también que existen distintos tipos de disruptores, aquí hablamos de algunos, ¿cierto? Hablamos del BPA, hablamos de los parabenos, hablamos de, olvidé el otro que nos costaba pronunciar, Talatos, talatos. eso, F-talatos. felatos, sí, suena como a flatos, ¿ah? Pero digamos, pero Pero sí, también para pero así se ridículo. llama ya, es lo que hay. Hablamos de esos también, ¿cierto? Y de cómo los podemos encontrar en la cotidianidad, en los plásticos, en las comidas, en los artículos de belleza. Nosotros aquí hemos comentado con Andrea recién, incluso nuestras experiencias con este tema. Y también hablamos, ¿cierto?, de cuáles son los efectos que puede tener en nuestro cuerpo. Hablamos, ¿cierto?, de los efectos a nivel, voy a decir así, de lo hormonal propiamente tal, pero también de la fertilidad, también a nivel inmunitario. Hablamos, ¿cierto?, de efectos que pueden ser incluso en nuestra función cerebral. Y a propósito de eso, dijimos que también eso podía afectar nuestra emocionalidad, nuestra conducta, nuestro bienestar general. Y por esa razón, entonces, es que hoy quisimos tocar este tema, no solo para asustarlos, ese no es el objetivo, ¿no? Sino también para entregarles algunas herramientas. Y dentro de esas herramientas, dime Andrea si se me olvida alguna, hablamos de mirar las etiquetas, que eso fue súper importante. Hablamos también, ¿cierto?, de hacer elecciones que pudieran ayudarnos en relación a esas etiquetas a elementos que o no tengan ciertos disruptores que podríamos conocer, o también que efectivamente tengan menos ingredientes. Hablamos de lavar las frutas bajo el agua, ¿cierto? Hablamos de utilizar menos plástico, más madera, vidrio o acero, ¿sí? De ojalá volver a calentar en la ollita y no en el microondas, y también, ¿cierto? De ir haciendo los cambios de manera paulatina. Así que esperamos que todos estos consejos les sean útiles, que les sirvan un montón y que los dejen pensando y reflexionando en torno a esta temática. Bien, así que con esto lo resumiste súper bien, Conso, y nos despedimos en este capítulo. Le invitamos a sembrar diálogos junto a nosotras, a que puedan dejar sus comentarios, sus reflexiones, aportarnos también en conocimiento sobre este tema, porque como compartíamos, tampoco nosotros nos consideramos unas expertas, pero sí estamos en proceso y continuo estudio. Así que bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes y que tengan un muy lindo día. Chao.